Mi hermana, pues usted la sacó barata porque a mí me echaron. A mí me echaron porque no, realmente hay congregaciones que colocan el diezmo como obligatorio, ¿sí? Entonces, como uno voluntariamente decide unirse a esa congregación, voluntariamente, porque a uno nadie le va a poner un arma para decirle, usted tiene que congregarse aquí, ¿sí? Entonces, como hay congregaciones que el diezmo es obligatorio, hace parte del dogma de la iglesia o de la congregación, de la entidad religiosa. Entonces, si yo me uno voluntariamente a esa entidad religiosa, yo estoy obligado a seguir los reglamentos de esa entidad, porque si no me van a poner en disciplina. Y voy a vivir toda la vida en disciplina, porque ellos tienen sus reglamentos. De hecho, las congregaciones, las entidades religiosas tienen un reglamento interno, ¿sí? O sea, son normas, reglas creadas por el que fundó la misión o por la junta directiva de los que comandan la misión, porque hay una junta directiva. Entonces, si yo voluntariamente me uno a esa entidad religiosa, estoy obligado a seguir las normas, porque si no voy a vivir en disciplina todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí ya depende de nosotros dónde nos vamos realmente a reunir, dónde vamos a congregar, ¿sí? Si yo estoy dispuesto a seguir esas normas, si las puedo cumplir o si, y si no puedo, pues mejor mirar si busco un lugar donde realmente yo realmente pueda servir a Dios sin necesidad de sentirme que tengo que pagar la salvación. Porque pues aquí lo que dice Pablo es que él predica el evangelio gratuitamente, pero sí hay congregaciones que se cobra. Es más, hay pastores que cuando el creyente no va a la congregación, va a la casa y cobra. ¿Sí? Hermano, vengo por el diezmo de esta semana. Usted como no pudo ir, pero yo vine. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Sí? Entonces Pablo, algo que tuvo en su corazón fue predicar el evangelio gratuitamente. Gratis, absolutamente gratis. Que la gente no se tuviera que preocupar si tiene que llevar diezmos, si tiene que llevar ofrenda pro templo, si tiene que llevar primogénitos, si tiene que llevar primicias, que la gente no tuviera que preocuparse por dinero. No que la gente se preocupara por entregarle su vida a Cristo y servirle a Cristo Jesús. ¿Sí? Que la gente se preocupara realmente por lo espiritual, no por lo material. ¿Sí? Entonces Alicia dice, Alicia Mijangos, yo por no dar el diezmo me quitaron la predicación. Lo que de ahora dice la hermana, bueno, de la estrella, la lunita, dice, lo que sucede es que Dios va a tratar con ellos y usted pida a Dios la dirección a dónde congregarse. Alicia Mijangos, no se preocupe, usted consulte a Dios siempre y pídale que lo lleve a donde lo adore. Bueno. ¿Ven que no lo dan porque no ven que su nombre está en el sobre que dan? Sí, donde a mí, donde yo me estaba congregando, también había un reglamento. El diezmo había que entregárselo directamente al pastor y el que no entregara diezmos no podía servir, no podía dirigir una oración, no podía dirigir un cántico, no podía, o sea, estaba marginado de la asamblea. Pero no es en toda parte, o sea, esto no es generalizado. Tienen que haber lugares donde prediquen a Cristo por amor a Cristo, no tanto por la riqueza del dinero. Es que entonces esa congregación no es de Dios, ni para Dios, es del líder, ese que lo echó. Dios mío bendito. Es que eso es no tener vergüenza.
Cristo diezmaba al templo. Agustín, ¿Cristo diezmaba al templo? Es la pregunta de Agustín. ¿Cristo diezmaba al templo? Dice Agustín. Bueno, Agustín hace una pregunta. Lo que pasa es que para responderle la pregunta, habría que mirar unos textos. Habría que mirar unos textos. Precisamente esa pregunta la tuvimos ayer. ¿Sí? Precisamente esa pregunta la tuvimos ayer. Cristo... pero la pregunta era así. ¿Cristo recibía diezmos? La pregunta era así. ¿Cristo recibía diezmos? Porque Cristo es el líder, ¿no? Del momento. Cristo es el impulsor del evangelio. ¿Sí? Entonces, si Cristo diezmaba, o sea, si Cristo diezmaba al templo, yo tendría que decirle que sí. Yo tendría que decirle que sí. ¿Por qué? Ahora le argumento. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Recuerden que nadie pudo cumplir la ley hasta Cristo. ¿Sí? Nadie pudo cumplir la ley hasta Cristo. ¿Sí, mis amados? Entonces, ¿Cristo para qué vino? Cristo vino para cumplir la ley. Para que entonces, cumpliendo la ley, entonces establecer un nuevo sistema de justicia, porque la ley no pudo perfeccionar a nadie. Entonces ya luego viene Jesús y luego después de Jesús es donde viene la justificación a través de Jesús. No a través ya de la ley, sino a través de Jesús. Que estoy hablando de justificación del perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, por eso la ley viene hasta Cristo. O sea, reinando pues como mensaje de justicia. Y nosotros miramos cuando precisamente vienen a cobrar el impuesto del templo, ¿sí? Y entonces vienen a cobrar el impuesto del templo y entonces Jesús hace la pregunta. Vean, por ejemplo aquí en Mateo 22, 15 al 22, le lecturo, dice así, la cuestión del tributo, dice. Para Agustín, estoy respondiendo a Agustín, ¿Cristo diezmaba al templo? Dice así, a la cuestión del tributo. El tributo es el impuesto. Entonces fueron los fariseos y consultaron. Discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces le pregunta, ¿es lícito pagar los impuestos al César? El César él es el emperador romano, ¿sí? ¿O no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Sí? Y los que estaban detrás de este asunto eran los escribas y los fariseos, que son los de la ley, pues. Mostradme la moneda del tributo, dice. Y ellos le presentaron un denario. ¿Sí, mira? Dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo,
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? El templo cobraba un impuesto que era el 10%, ¿sí? El diezmo. Porque el templo estaba bajo la ley. Pero el César también cobraba impuesto porque el César había dominado a Israel y ellos estaban pagando tributo a Israel. Entonces, Jesús, ¿qué les dice? Páguele al emperador romano o al César, al emperador romano, páguele el impuesto. Y el templo le está cobrando impuesto, páguele. Por eso es que yo les digo, si usted decide por voluntad propia congregarse en un lugar donde el diezmo es obligatorio, como usted voluntariamente se está congregando ahí, usted está obligado a cumplir las normas de ese lugar, ¿sí? En otra ocasión, entonces, también vienen a Jesús y le preguntan a Jesús que si realmente ellos pagaban el impuesto o no lo pagaban. Vea, Mateo, estoy respondiéndole a Agustín. Él me hizo una pregunta. ¿Cristo diezmaba al templo? Entonces yo le dije que sí, ¿sí? Pero le estoy mostrando que Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no vino a desobedecer la ley, Jesús vino a cumplir la ley porque si alguien hubiera cumplido la ley, entonces a través de ese alguien que cumplió la ley se juzgaría a toda la demás humanidad. Entonces no era necesidad de que viniera Cristo, pero como nadie la pudo cumplir, entonces vino Jesús. Y Jesús le dio la verdadera interpretación de la ley. O sea, Jesús la cumplió a su manera, para decirle así. Porque los escribas y los fariseos siempre peleaban que Jesús no cumplía la ley, y por eso querían matarlo. Pero Jesús sí cumplió la ley a la manera de él, porque él conocía el verdadero espíritu de la ley, que el verdadero espíritu de la ley es el amor, la misericordia. Pero aquí mira, Mateo 17:24 dice, pago el impuesto del templo. O sea, sí cobraban un impuesto en el templo. ¿Sí? Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Y son el impuesto del templo, ¿no paga los dracmas? Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Sí, mira, Jesús le hace una pregunta. ¿De quién cobran los impuestos? Dice. ¿De los hijos o de los extraños? Entonces dice, Pedro le respondió, de los extraños. ¿Sí? Está hablando acerca de, por ejemplo, Roma tenía sometida a Israel. Israel tenía que pagarle impuesto a Roma. ¿Sí? Pero Israel, con sus hijos, tenía que ser más blando, más dócil en cuanto a impuestos. Porque pues ellos son los dueños de todo. La nación. Ahora, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? ¿Luego los hijos están exentos? Luego los hijos están exentos. No es pregunta, Cristo afirma, los hijos están exentos. O sea, los hijos no deberían pagar impuestos, es la verdad, lo que le dice Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? Entonces, mira, Jesús dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Entonces Jesús le dice, bueno, allí están cobrando el impuesto. Pues no debiera de ser así. Pero, porque Pedro y Jesús eran hijos, porque ellos eran israelitas. Entonces dice, no debiera de ser así, pero bueno, ellos están cobrando. Vaya y páguelo. ¿Por qué?
para no enojarlos a ellos, porque ellos son los líderes, ellos son los que están liderando, y si pusieron esa norma, entonces así hay que hacer. Y es claro, mira, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Jesús sí pagó el impuesto, ¿sí? Pero no lo hizo, digamos, desde acá del corazón, lo hizo para no ofender a los líderes del templo. Para eso lo hizo. Entonces, es semejante. Cuando yo decido congregarme en un lugar donde a mí me imponen un impuesto obligatorio, entonces, el día que no cumpla esa norma, a mí me van a sancionar. Como dice la hermana, a mí me suspendieron de servirle a Dios, que porque no pago el diezmo, o no doy el diezmo. Así pasa. Es normal, porque de hecho, si usted no quiere ver a los líderes enojados, es que usted no lleve si usted los quiere ver enojados a los líderes, es que usted no les lleve el diezmo. ¿Sí? Si allí en ese lugar es obligatorio pagar el diezmo, por norma pues de los fundadores de la entidad religiosa. Entonces, si yo decido congregarme ahí, debo cumplir con las normas de ese lugar. Precisamente para no enojar a las personas que están ahí y que no me sancionen, que no me tengan en disciplina todo el tiempo. ¿Sí? Dice Eric, en donde congrego no obligan, pero nos hacen el feo y dicen que no somos bendecidos por Dios. El que sirve a Dios espera en Dios, porque es quien pone el corazón, el querer como el hacer. Es la estrellita, los corazones. Bien. Jesús, hay falsas doctrinas creadas para recaudar dinero. Sí los hay, dice aquí. Cristo es Cristo, el Salvador. No podemos compararnos con Cristo. Agustín, Cristo cumplió la ley, diezmaba al templo. Ah, Cristo cumplió la ley, diezmaba al templo. Yo creo que diezmar no es pecado, al contrario, es de bendición. El diezmo de la ley es totalmente diferente al que piden hoy, porque no se utiliza para lo que es. Bueno, hay otro comentario, Katia. El diezmo de la ley es totalmente diferente al que piden hoy porque no se utiliza para lo que es. El diezmo de la ley era para ayudar a los pobres, dice Katia Rodríguez. En la ley el diezmo se distribuía. En la ley el diezmo se distribuía para sostener a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a todos los levitas, pero entre ellos habían cantores, habían quienes hacían el aseo del templo, o sea, vivían ahí los porteros, o sea, los que estaban alrededor de todo el servicio del templo. Era para el sostenimiento de ellos, pero también cada 3 años se tenía que sacar el diezmo de ese año para ayudar también a la viuda, al huérfano, al extranjero necesitado, o sea, para ayudar a los necesitados. O sea, tenía esas funciones, el diezmo decretado en la ley, ¿no? Porque era el diezmo en la ley, eso era obligatorio. Entonces el diezmo de la ley era para ayudar a los pobres. Bueno, Wilmer, el diezmo es el motivo por el cual existen muchas iglesias. Eso motiva, claro, hay mucha gente que tiene el anhelo de tener plata y te dice, no, por aquí es.
Ahí dice los 2 dracmas. Explícame, no dice diezmo, aunque era parte de los impuestos. La dracma es una moneda griega de plata. Equivalía a un día de trabajo. ¿Sí? O sea, si era un dracma, el impuesto era un día de trabajo. Si eran 2 dracmas, eran 2 días de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que... Y era un impuesto, era un impuesto romano sobre sobre el templo. ¿Sí? Entonces, ¿qué simboliza ese pez pequeño y la moneda dentro? Dice Carlos Mesa, Jesús es Dios. Quinja, en mi congregación no obliga el diezmo, yo doy por agradecimiento que Dios me da día a día. Excelente, excelente, Quila. Carlos Mesa, Dios se llama Jesús, no Jehová. Bueno, eso es, ahí sí ya esa discusión sí, porque pues si usted lee el Antiguo Testamento se llama Jehová. Entonces esa discusión sí, eso tocaría que quedarnos por lo menos 2, 3 años para poder definir esa situación allí. Es que hoy ya no se practica la ley. Bueno, entonces dice, es que hoy ya no se practica la ley. Hoy vivimos bajo el nuevo pacto de gracia. La literatura es cara. La literatura es cara, libros. Y bajo el pacto de la gracia se predica el evangelio y se hacen campañas evangelísticas. Si se pedía cada 3 años, ¿por qué lo piden ahora cada 8 días? Bueno, el diezmo para los pobres se distribuía cada 3 años, pero el diezmo para el sostenimiento del templo judío en el Antiguo Testamento se pedía cada año. Cada año era que se hacía se iba acumulando, acumulando y luego cada año se entregaba ese diezmo. Eh, entonces esas son las cosas que hay que ir investigando, ¿sí? Ya. Eh, bueno, mis amados, entonces hay bastante gente que quiere subir a Ventanilla porque este tema es un tema bastante polémico, ¿sí? Vamos a subir a Ventanilla. No me voy a demorar mucho, pero vamos a subir a Ventanilla. Sí, muy buenos días, Emilio. Eh, Dios le bendiga, hombre. Gusto tenerlo por acá. ¿Cuál es su aporte o inquietud acerca de esta pregunta que tenemos allí? El apóstol Pablo pide diezmos, es la pregunta. Yo no afirmo ni tampoco estoy desafirmando. Es una pregunta. ¿Cuál sería su aporte, Emilio, para este temita?
Ujú. Sí, usted está haciendo dos preguntas. Uno, que las congregaciones que exigen el diezmo voluntariamente están haciendo bien, y otro, que los creyentes que son siendo disciplinados por no diezmar, lo están disciplinando justamente o injustamente. ¿Sí? Son las dos preguntas. Entonces, eso. Entonces, eh, lo que pasa es que generalmente las personas que están imponiendo el diezmo obligatorio, ellos lo están basando en textos de la ley, ¿sí? O sea, porque en el Nuevo Testamento no hay un solo texto que se pueda afirmar el cobro o el pago del impuesto de los diezmos, ¿sí? Entonces, en el Evangelio, el mensaje de Jesús, ni Cristo, ni Pablo, ni Pedro, ninguno realmente. Pero si usted toma el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todos los textos afirman el diezmo obligatorio, porque la ley era precisamente, o sea, dada para la nación de Israel, pero era de un obligatorio cumplimiento a todo aquel que se hacía israelita, o sea, a todo aquel que se circuncidaba, que la señal de ese pacto empezó con la circuncisión, y la segunda señal fue las tablas de la ley. Entonces, todo aquel que afirma el tema del diezmo, entonces lo afirma con textos del Antiguo Testamento basados en la ley. Y resulta que, pues, la persona que es nueva en el conocimiento de la Biblia, entonces ella solamente dice, sí, es bíblico porque está en la Biblia, ¿sí? Pero entonces el que avanza más en el conocimiento de la Biblia se da cuenta que hay dos pactos, se da cuenta que hay dos leyes, ¿sí? Se da cuenta que hay ley de las obras, se da cuenta que hay fe, ¿sí? Hay gracia, hay obras, hay fe, hay gracia. Entonces entonces el que es nuevo, sencillamente lo toman por ahí, ve, aquí dice la Biblia y ya, listo, ya ahí lo agarraron, ¿sí? Pero el que ya, digamos, lee más, estudia más, conoce más, ya se dando cuenta que hay diferencia entre lo que es guardar la ley y lo que es guardar la gracia, que hay diferencia entre seguir la ley de las obras y la ley de la fe, que hay diferencia entre lo que es el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces ya se empieza a hacer la diferencia, pero es a través del estudio de las escrituras. Pero el que es nuevo, no, realmente solamente acepta y dice, sí, ahí está en la Biblia. Y de hecho ellos son los que pelean de que es obligatorio el diezmo. Entonces, hay congregaciones que decía Pablo que el Evangelio se anuncia por muchas razones, ¿no? Unos por envidia, otros por contienda, otros por dinero, otros por amor sincero a Cristo. Entonces, cuando se observa que una entidad religiosa está enseñando por el amor al dinero, porque pues todo el centro de la enseñanza se basa en, usted mira que sus líderes poco ayudan a los necesitados, poco ayudan a los pobres, sino que solamente almacenan carros último modelo, almacenan las mejores casas, las mejores fincas, cuentas bancarias, ¿cierto? En extremo. Entonces, pues hasta un ciego mira que es una predicación que la están basando al dinero, ¿verdad? Entonces, y de pronto puede haber alguien que de pronto así le enseñaron,
todavía de pronto no tiene el conocimiento pleno y sigue enseñando la parte de los diezmos, pero la usa bien, ¿sí? Entonces cada peso que recibe de diezmos, precisamente lo distribuye ayudándole al necesitado, al hermanito que está, ¿cierto?, en dificultades económicas, que lo usa para su comidita, para su vestido y cada día predica con más fuerza. Bueno, es como lo use, ¿sí? Es como lo use. Entonces, pero, y el que está siendo disciplinado por no diezmar, pues el ser humano lo puede disciplinar, pero Dios no lo tiene en disciplina. Dios no, porque realmente lo que Jesús dispuso fue que con amor demos lo que nosotros realmente esté a nuestra capacidad para poder aportar, ¿sí? Entonces, Pablo igual lo repite, dice que demos no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, entonces ya de lo que nace el corazón. Entonces, eh, 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 lo disciplinan o lo echan de la congregación, pues usted lo pueden echar de la congregación, pero pues realmente si usted pertenece a la iglesia de Cristo, usted sabe que Cristo, mi amado hermano, no habita allá encerrado en esas cuatro paredes. Usted sabe que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es omnipresente. Él también está en su casa, también está en el trabajo, también está allá. Si usted se puede arrodillar debajo de un árbol, también lo encuentra. Entonces son personas, si alguien se siente realmente desplazado de Dios porque lo echan de un lugar o lo ponen en disciplina en un lugar y él sabe que es injusto, pues ya es cuestión de la persona misma, ¿sí? Porque Cristo, mis amados, o sea, no nos obliga a nadie, y ni a nada, porque es que para eso Cristo vino a darnos la salvación como un regalo. De hecho, él dice, la predicación también debe ser como un regalo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que repite Pablo. Dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cierto? Pero no todos en este tiempo que levantan obras tienen el mismo sentir de Pablo, de predicar el Evangelio gratuitamente. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia.